Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar un tema nuevo que relativamente puede que no tenga demasiado que ver con la parte anterior del primer parcial, que prácticamente estábamos hablando de estática. Esta vez vamos a hablar más de dinámica, algo que realmente cambia mucho con respecto a lo que estamos estudiando anteriormente. Hay ciertas partes que se relacionan realmente, la geometría la vamos a seguir usando, pero mucho. Sin embargo, eh, realmente si cogen el golpe de este tema, pues no se les hará muy complicado. Siento que es más práctica, pero sí tengo que decir que es un poquito más complicado de entender que el primer parcial. Ahora, para esta parte dinámica, antes de irnos a dinámica de cuerpos rígidos, ¿verdad? Que ya sabemos que tenemos, no sé, nuestras típicas barritas que se mueven y van a tener una velocidad aquí y otra velocidad acá. Al ser un cuerpo rígido tiene velocidades en distintos puntos. Pero antes de eso vamos a comenzar y a recordar un poco lo que vimos en física 1, ¿verdad? Que teníamos partículas, que una sola partícula tenía una velocidad y una... Ya, eso es lo que nosotros vamos a tratar de recordar y obviamente esto también va a ser evaluado. Eh, ya no puedo afirmar nada porque como es semestre virtual realmente ya no sé ni qué toman ni qué dejan de tomar, así que simplemente voy a dar todos los temas que son parte del syllabus y con ello pues los respectivos ejercicios. En este caso quiero traerles este tipo de ejercicios que son los ejercicios que más toman este tipo de tema, que es el de dinámica de partículas, que si se dan cuenta son bloques con poleas y nos piden velocidades, nos piden también las velocidades relativas, que esto es algo que también vamos a ver mucho, este tema de la velocidad relativa de un punto con respecto a otro. Antes de comenzar, pues vamos a recordar un poquito estas pequeñas fórmulas de dinámica, ¿verdad? De cinemática sobre todo. Porque si vamos a empezar con cinemática, primero de partículas y luego de cuerpos rígidos. En cuanto a cinemática, no sé si ustedes recuerden estas típicas fórmulas, donde tenemos que, por ejemplo, la velocidad final, velocidad inicial, esto no parece una velocidad final, esto sí parece una velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo creo que se les ha de venir algo en la cabeza cuando ven esa fórmula. O por ejemplo la de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento, ¿verdad? Y la otra fórmula es que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio. La aceleración por el tiempo al cuadrado. Como estas fórmulas que son, ya vimos cómo deducirlas en su respectiva materia y que creo que se les han de haber quedado grabadas para toda la vida. Otra cosa más. También sí, creo que sí vemos un poco de lo que era velocidades relativas en física 1, física mecánica llamada actualmente. Y es que cuando tenemos dos puntos podemos saber que la velocidad de un punto A con respecto a B va a ser igual a la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿verdad? Estamos hablando de velocidades relativas, de qué tanto se mueve un objeto con respecto a otro. Y simplemente se puede sacar con esta simple fórmula, no hay ningún tipo de complejidad. Y esta fórmula sí como que tienen que interiorizarla bien porque lo vamos a usar mucho en la parte de cuerpos rígidos. Ya veremos cómo. Realmente intentaré explicarlo lo mejor posible cuando toque ese tema porque sí, la verdad es que me gusta mucho. Pero bueno, vamos a comenzar con este ejercicio. Ya que ya hicimos una pequeña introducción, ya recordamos un poquito las fórmulas que teníamos, ¿verdad? Que son estas aquí. Vamos a leer el problema a ver qué es lo que se nos viene en este nuevo parcial. Nos dice que el bloque deslizante A se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante de 6 metros sobre segundo, es decir, se mueve para acá a 6 metros sobre segundo, ¿verdad? Determine A, la velocidad del bloque B, es decir, de este de aquí,
la velocidad de la parte de del cable. Ahora nos está pidiendo la velocidad en este puntito de aquí y la velocidad relativa a la porción C del cable con respecto a la porción D. Y el último nos pide la velocidad de este puntito con respecto a este puntito. Vamos a ver cómo es acá todo esto. Al principio puede parecer un poco complicado. Si no entienden al principio, pues ya van a entender con poquito a poquito. Tampoco se desesperen. Y esta parte es de esta manera. ¿Cómo calculamos la velocidad del bloque B? Ok, estos ejercicios se pueden resolver de una manera muy mecánica, pero vamos a entender qué es lo que hay detrás de esto, ¿ok? Nosotros nos vamos a basar en la longitud que tiene la cuerda, toda esta longitud de aquí, para sacar la velocidad, ¿ok? ¿Cómo vamos a usar esta longitud de la cuerda? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es plantear una referencia. La referencia plantar en esta polea de aquí, en la de abajo. ¿Por qué la quiero plantear en la de abajo? Pues me acuerdo de haber visto este problema resuelto en YouTube en su tiempo. Y había una imagen que te explica cómo, si mientras se va moviendo este bloque, vas viendo cómo se va alterando toda esta sección de aquí. Y se altera de la siguiente manera, como esta imagen que tenemos acá, que si la ponemos aquí al lado, nos damos cuenta que si el bloque A va moviéndose hacia la izquierda, como nos decía el problema, esta sección de la cuerda va a ir moviéndose, ¿verdad? Si se dan cuenta, se va moviendo, se va encogiendo, 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 hasta llegar a hacer lo que está aquí, que si se dan cuenta es prácticamente nada, no queda nada de esa porción de la cuerda, es decir, esa porción de la cuerda va a ir variando. Ojo con la palabra variando, esto es muy importante. ¿Por qué me interesa bastante que esta zonita de aquí esté variando? Pues lo que vamos a hacer nosotros, ya van entendiendo por qué es muy importante la palabra variar, es tomar la longitud de la cuerda, ¿ya? Y esta longitud de la cuerda la vamos a calcular con respecto a una referencia. En este caso yo voy a usar esta referencia de acá, ya veremos por qué, primero déjenme hacer el ejercicio y ya van a entender por qué de las cosas. Entonces, esta longitud de la cuerda, la primera parte va a estar formada por esta sección de aquí, que es XA, le voy a llamar, que sería prácticamente la distancia del bloque A con respecto a la referencia que planteamos. Entonces sería XA. Luego la otra referencia voy a hacerla desde la referencia hasta el bloque B. Y le voy a llamar YB. ¿Ya? Entonces, esta sección ya la calculamos que es XA. Esta sección, aquí tenemos YB, ¿verdad? Entonces vamos a sumarlo, más YB. Esta sección también es YB, ¿verdad? Entonces, más otra YB. Esta sección de aquí, no le hemos puesto, no, pongámosle un nombre ya. Llamámosle Y, Y1, por ejemplo, qué sé yo. Más Y1. Esta sección de aquí es otra vez Y1. Y más esta sección de aquí, que también es YB. ¿Ya? Y esta sección, y nos queda sobrando esta sección de aquí, ¿verdad? Que es la de acá. Que, qué sé yo, Y2, digamos. Aunque realmente es indiferente, ¿saben? Ya van a ver por qué. No es necesario calcular esa parte. Entonces, aquí viene una parte muy importante. Obviamente nos están pidiendo la velocidad del bloque B, pero ¿yo qué hago si tengo esto en distancia? Estoy relacionando la distancia de A con la distancia de B, con una distancia que ni siquiera sé por qué está ahí, ¿ya? Entonces, aquí se utiliza una técnica muy importante que es la derivación. Vamos a derivar. ¿Con qué objetivo vamos a derivar? Porque si tenemos la posición, si nosotros derivamos esto, la posición de A, si la derivamos,
con respecto al tiempo, obviamente, vamos a tener la velocidad. Aquí la velocidad de A, en este caso la velocidad de este punto, perdón, de este punto, que sería la velocidad de A, más la velocidad de B, que sería en este punto, más la velocidad en B. Ahora, Y1. Esta es una parte importantísima que espero que presten atención. ¿Se acuerdan por qué yo les puse este gráfico? Para que se den cuenta que esta línea de aquí y esta línea de acá, con esta seccioncita de aquí también, si se dan cuenta, por más que el bloque se mueva todo lo que se puede, esa sección permanece constante, no está variando. ¿Y qué significa si algo está constante? Que no varía. Que si la diríamos con respecto al tiempo, va a ser 0, 0 y 0. Así que si ustedes ya identificaron que esta no va a variar, realmente ni siquiera hacía falta ponerlo. Solo lo puse para que entiendan que realmente estamos calculando la longitud completa del cable. Ajá. Y por eso tampoco pusimos la sección de acá abajo, porque es irrelevante. Entonces, y sería esta YB, la derivada con respecto al tiempo sería BB. Esto es aquí igual. ¿Cuánto es la longitud? Perdón. Bueno, la longitud no la sabemos, obviamente, pero si derivamos una constante, que en este caso sería la longitud, también es 0, porque la longitud del cable siempre va a ser la misma. ¿Ya? Tenemos eso, la velocidad de A más la velocidad en B más la velocidad en B, que sería BA más 3 veces la velocidad en B. Igual vamos a hacer más ejercicios para que entiendan si es que no entendieron esta parte de cómo llegar a las velocidades por medio de las posiciones. Entonces, ya tenemos y verdad que si yo pongo que 3BB es igual a menos BA, tiene sentido. E incluso podemos pasar este 3 acá, dividir, y ya tenemos la relación. Podemos sacar BB porque BA si tenemos el valor, que es menos 6. Entonces menos 6 sobre 3 me da menos 2 metros sobre segundos. Bueno, si escribo bien, ya ahí está. Ahora, parte importante. Menos 2 metros sobre segundo. Esto significa que va hacia arriba o va hacia abajo. Todo depende de nuestra referencia. Si nos dimos cuenta, nuestra referencia la pusimos aquí. Y si se dan cuenta, la posición de aquí hacia abajo la tomamos como positiva. Es decir, que si la velocidad nos sale positiva, nos sale que realmente estamos yendo hacia abajo. Y si nos sale negativa, es que estamos yendo hacia arriba. En este caso, como nos salió negativa, pues la velocidad en B va a ser igual a 2 metros sobre segundo en dirección hacia arriba. Si nosotros hubiéramos tomado esta posición como negativa, hubiéramos tenido XA menos YB menos YB menos YB. Nos quedaría BA menos 3BB y ahí sí nos saldría positivo, ¿no? Todo depende de nuestra referencia. En este caso puse hacia abajo positivo. Realmente da igual, a la final llegas a la misma conclusión de que se va a mover hacia arriba. ¿Ya? Pero mucho ojo con eso, ¿no? De cómo ponen la referencia para saber realmente hacia dónde se está moviendo la partícula. Este objeto que simula ser una partícula. Y ahora nos piden la velocidad de la parte D del cable. ¿Ya? Ahora, ¿cómo relacionamos eso? Vamos a ver. Vamos a intentar ahora relacionar. Vamos ahora a intentar relacionar la longitud del cable con el punto D. ¿Y cómo podemos hacer eso? Muy sencillo. Vamos a tomar esta sección del cable, pero ahora quiero calcular la longitud solo hasta aquí. Solo me interesa hasta aquí, no voy a tomar todo el camino porque todo el camino involucraría al bloque B y además me estaría perdiendo el bloque D. Así que justo en este punto voy a parar. ¿Ya?
Y ahora voy a trazar casi que las mismas referencias. Este va a seguir siendo XA. Y este de acá también va a seguir siendo YB, perdón. Hasta ahí no hemos cambiado nada. Pero voy a plantear una nueva referencia que va a ser desde la referencia que planteé en la polea hasta el punto D, que sería X. Bueno, no X, mejor YD. Tiene más sentido. YD. ¿Ya? Y voy a calcular la longitud del cable hasta ese punto. Entonces, la longitud del cable, del nuevo cable, pongamos la longitud 2 del cable más chiquito. El cable más chiquito porque realmente es irrelevante calcular toda la longitud del cable. Solo cuando nos piden un punto, vamos a procurar, intentar calcular la longitud del cable solo hasta ese punto, ¿ok? Entonces, la longitud 2 va a ser igual a XA, ¿verdad? XA, que es esta parte aquí. Luego bajamos hasta YB, más YB. Si se dan cuenta, estoy tomando otra vez hacia abajo positivo. O sea, me refiero abajo a la referencia, ¿verdad? Y ahora, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Podemos hacer una resta, porque si se dan cuenta, lo que a nosotros nos interesa, esta parte aquí calculada, que es XA más YB. Ahora, para esta sección de aquí, ¿cómo la podemos calcular? Si se dan cuenta, si restamos YB menos YD, que sería esta porcioncito de arriba, nos da esta porción roja. Entonces, vamos a sumar YB menos YD. ¿Ya? Simplemente resté esta referencia con respecto a esta referencia. Y me da la porcioncita roja, que es la que estoy buscando. Entonces vamos a ver si podemos simplificar eso un poquito. XA más 2XB, perdón, YB menos YD. ¿Ya? Entonces ahí podemos derivar. La derivada de una constante de una longitud sigue siendo 0 porque la cuerda, por más que se haya tomado otra sección, esa cuerda va a seguir teniendo las mismas dimensiones por más que varíe, por más que pase el tiempo. Entonces aquí tenemos la velocidad K más 2 veces la velocidad en B menos la velocidad en D, porque todas estas secciones de las cuerdas van a variar, ¿verdad? Así que no podemos eliminar ninguna ni tomarla como constante ninguna. Entonces aquí podemos despejar BD, que va a ser igual a BA más 2BB. Entonces tomamos los valores, a ver cuál era. Ya, BD va a ser igual a la velocidad en A era 6 más 2 veces la velocidad de B, que la velocidad de B era menos 2, ¿verdad? Esto sería igual a 6 menos 4, que me daría 2. ¿Ya? Obviamente, no es positivo, significa que realmente la velocidad de D va hacia abajo. Entonces vamos con la otra sección, que nos pide la velocidad relativa de la porción C del cable con respecto a la porción D. Nos está pidiendo eso, ¿verdad? La velocidad de D con respecto a D. Eh, ¿Cómo podemos sacar la velocidad en D?
Lo podemos inferir si se dan cuenta. La velocidad que tiene este punto va a ser la misma que va a tener este punto. Si este se mueve por acá, este se va a mover por acá, a la misma magnitud. Si no me creen, lo podemos calcular, ¿no? Aquí tenemos XA y aquí tenemos YC, ¿verdad? Entonces la longitud de la cuerda va a ser XA más YC, ¿no? Y derivamos BA más BC es igual a 0. Entonces BC es igual a menos BA. BC va a ser igual a, BA vale 6, ¿verdad? Menos 6. Que esto va a ser igual a 6 metros sobre segundo yendo hacia arriba, ¿verdad? Como ya dijimos antes. Y es lo que les dije al principio, que iba a salir la misma magnitud, pero y hacia arriba, ¿no? Como decía la gráfica. Si tienen problemas de hacia dónde va, simplemente pueden ver, imaginar cómo se movería, se movería ese punto si la gráfica se moviera, y ahí pueden imaginar más o menos cómo iría la dirección de la velocidad, si es que no tienen idea, ¿no? Si no, pueden guiarse simplemente por los signos y las referencias. Ahora, ¿para qué calculamos la velocidad en C? Porque obviamente la velocidad en C con respecto de es igual a la velocidad en C menos la velocidad en D. Y ahora ya tenemos la velocidad en C. Esto sería igual a 6 menos 2. Bueno, sería menos 6 menos 2, ¿verdad? Sí, igual a menos 8 metros sobre segundo. Y esto daría igual a B de C con respecto de a 8 metros sobre segundo hacia arriba, ¿verdad? Yo estoy usando estos signos de aquí, que es lo que me da con respecto a mi referencia. Creo que a lo mejor hubiera puesto la otra referencia para que no se confunda con esto. Pero también la podrían haber sacado con la otra referencia, que por ejemplo, esto de aquí también viene a ser igual a 6 para arriba positivo, 6 menos 2 para abajo negativo, menos 2 es igual a 6 más 2, que me da 8. Y como estamos usando el sistema de referencia común, pues obviamente va a ir para arriba. Nos da lo mismo. Ya esto es pura perspectiva nomás. Simplemente tengan cuidado con los signos. Ok, todo listo con respecto a este ejercicio. Realmente creo que la parte más complicada es ver la relación entre las posiciones con respecto a la referencia, ¿no? Y pueden, obviamente, incluso podrían haber planteado la referencia acá, qué sé yo. Sí, podrían haber tomado la referencia ahí y tomar otras referencias con respecto al punto B, al punto D, al punto C y al punto A. Y también sería el mismo problema. Pero bueno, eso sería, pero creo que la forma más sencilla era marcando la referencia en este punto, ¿ya? Pero debería salir lo mismo. Entonces, todas las incógnitas. Entonces vamos a un siguiente ejercicio para seguir practicando, que es este que está aquí. Si se dan cuenta es algo similar. Aquí en vez de un bloque tenemos un contrapeso. Bueno, aquí tenemos siguiendo un puntito, una partícula. ¿Ya? Pero obviamente por más que sea un contrapeso sigue siendo una partícula, porque estamos simulando como si fueran partículas en vez de cuerpos rígidos por el momento. Entonces nos dice que el elevador mostrado en la figura se mueve hacia abajo con una velocidad constante de 15 pies sobre segundo. Esto se mueve hacia acá, a 15 pies sobre segundo. Nos pide determinar la velocidad del cable C. La velocidad del contrapeso W, que está acá. La velocidad relativa del cable C con respecto al elevador, C con respecto a E.
Y la velocidad relativa del contrapeso W con respecto al elevador. Nos piden dos velocidades relativas en este caso. Ok. Vamos a ver la primera parte, que cómo resolvemos pasito a pasito. Nos dice la velocidad del cable C. Ya. Para la velocidad del cable C vamos que tener de ley tener que sacar la longitud de todo este cable, ¿verdad? ¿Sí o no? Obvio que sí, porque si dan cuenta es igualito al ejercicio anterior, donde obviamente la longitud solo va a llegar hasta el punto en el cual deseamos calcular la velocidad. En este caso necesitamos la velocidad en el punto C, no hay ni para qué tomar esta distancia de acá. Entonces, ya una vez sabiendo esto, yo diría que mi referencia estaría bueno ponerlo acá, ¿verdad? Ahí. Y esto de aquí, llamémoslo YC. Y de aquí hasta el elevador, más o menos por aquí, llamémosle YE, ¿verdad? YE. Ya, entonces vamos a calcular la longitud del cable. Lo primero que vamos a hacer, longitud va a ser igual a, de aquí hasta acá, mide en YC. Luego, de aquí hasta acá, mide YE. De aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Y también. ¿Ya? Me preguntarán, ¿qué pasa con esta sección? Es constante, no lo tomamos en cuenta. ¿Qué pasa con esta sección de aquí, que es la curva de tampoco se mueve? Ya, van a permanecer constante si imaginaran un movimiento. Además, tampoco les dan las distancias, así que puedes intuir fácilmente que esas distancias no las puedes considerar. Y ya estaríamos. L va a ser igual a YC más 2YE. Y ahora podemos derivar. 0 es igual a la velocidad en C más 2 veces la velocidad en E. ¿Qué nos pedían? La velocidad del cable C. La velocidad del cable C es igual a menos 2 la velocidad del elevador. Y la velocidad del elevador se mueve hacia abajo con una velocidad constante de 15 pies. Entonces, menos 2 y se mueve con 15 pies hacia abajo. Como se mueve hacia abajo, esta vez le voy a poner ya negativo el sistema de referencia normal para que a veces me salga los 30 pies sobre segundo, creo que es. Estamos en esas unidades. Y ya como está positivo, ya sabemos obviamente que va hacia arriba. Ya esta vez no estamos trabajando con otro sistema de referencia. Ya, este por la primer literal. Ahora, por el segundo literal, ¿qué nos pide? La velocidad del contrapeso W. Ya, ok. Ahora nos piden esto de contrapeso. Por lo tanto, vamos a calcular la longitud de esta cuerda de acá. Vamos a usar la misma referencia. ¿Ya? Pero ahora nos falta calcular una nueva distancia, que es esta, que le voy a llamar YW. ¿Cómo calculamos esa parte? Pues la longitud de eso va a ser YE más YW. Solo consta de dos secciones. Voy a ponerlo por acá. L es igual a YE más YW. Derivamos, 0 es igual a velocidad en E más la velocidad en W. Ahora, la velocidad en W, que es lo que nos piden, es igual a menos velocidad en E. Y la velocidad en E iba hacia abajo, a 15, ¿verdad? Entonces la velocidad en W va a ser igual a menos 15, que va a ser igual a 15 pies sobre segundos hacia arriba. ¿Ya? Cero problemas hasta ahora. Ahora, a ver, este es el literal B, este es el literal A, el literal C. La velocidad relativa del cable C con respecto al elevador. Nos piden BC con respecto a E.
Esto es igual a BC menos B. Si se dan cuenta es pura fórmula ya de aquí. No es nada complicado. Entonces esto va a ser igual a la velocidad en C, que me da 30 hacia arriba, menos la velocidad en E, que es 15 hacia abajo, ¿verdad? Se mueve hacia abajo. No sería negativo. Sería menos 15. Y esto me da igual a más 45, ¿verdad? Hacia arriba. Y por último vamos allá al último punto, que es la velocidad relativa del contrapeso W con respecto al elevador. Velocidad de W con respecto a E. Ya, esto va a ser igual a la velocidad de W menos la velocidad en E. Ahora, velocidad de W, ¿dónde la sacamos? Aquí, 15 hacia arriba, sería 15. La velocidad del elevador menos 15 es igual a 30 pies sobre segundo. ¿Sí? Easy. Ahora sí, terminamos este ejercicio. Si se dan cuenta, no es nada complicado, muy sencillo. Pero ahora vamos a esta parte de aquí para ya de una vez irlos acostumbrando a las fórmulas de cinemática de partículas, ¿verdad? Entonces nos dice que el elevador mostrará una figura inicia su movimiento desde el reposo. Entonces la velocidad inicial va a ser 0, del elevador obviamente, y se mueve hacia arriba con una aceleración constante. Muy importante lo de la aceleración constante. Si el contrapeso W recorre 30 pies en 5 segundos, nos pide determinar la aceleración del elevador y el cable C. Ok. Tenemos distancia, tenemos tiempo y nos piden hallar la aceleración. Y tenemos la velocidad inicial. Entonces creo que podríamos usar esta fórmula de aquí, ¿verdad? Porque tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo y tenemos el desplazamiento. El desplazamiento fue de 30 pies, ¿verdad? La velocidad inicial sabemos que es 0, más un medio de la aceleración, que no la sabemos por el tiempo, que son 5 segundos. ¿Ok? Entonces esto sería 60 dividido para 5, si no me equivoco. O sea, despejando. Algo así. Bueno, obviamente aquí me olvidé, pero tipo es el cuadrado. Ya. Y aquí déjame la calculadora para calcular esto. Esto sería 30 por 2 dividido por... Esto me da 2.4 pies sobre segundo, obviamente, al cuadrado. ¿Ya? Y nos piden la aceleración del elevador y el cable C. Entonces tenemos que relacionar la aceleración del elevador con la aceleración del cable C. Aquí tenemos una relación de velocidades que sacamos antes, ¿verdad? La voy a copiar acá, porque estamos tratando en el mismo gráfico, por si acaso. Es el mismo gráfico de acá. Así que aquí la longitud va a ser la misma, la relación de velocidades va a ser la misma, y si derivo esto otra vez, me va a dar la aceleración en C más 2 aceleración en E. ¿Ya? Esta aquí es la aceleración del elevador, ¿verdad? Entonces la aceleración del cable C va a ser igual a menos 2 veces la aceleración del elevador, que esto va a ser igual a menos 2 veces la aceleración de 2.4. Y esto me da un valor de menos 4.8, ¿verdad? Bueno, era pies, perdón. Y también nos piden la velocidad del elevador después de 5 segundos. Ya. Como ya tenemos la aceleración,
¿verdad? Que podemos usar esta fórmula. La velocidad inicial es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos aceleración, tenemos el tiempo, tenemos la velocidad inicial. Velocidad final igual a 0 más la aceleración, si la sacamos, la del elevador es 2.4 multiplicado eh, por el tiempo, que es en 5 segundos. Y 5 por 2.4 me da 12 pies sobre segundo. Y ya estaríamos. Si se dan cuenta, no es tan complicado como parecía al principio. Simplemente escogerle el golpe, ver más o menos, hacer ejercicios y nada, cogerle el golpe. Sencillo, hasta ahorita. Vamos a ver otro ejercicio, creo que es el 2, que este va a ser el último por el día de hoy, pero creo que ya les quedará claro con este ejercicio ya la parte esta de estos bloques y estas poleas, sobre todo la parte de relacionar las posiciones para sacar velocidades. Entonces, vamos a leer primero lo que es el problema. El problema nos dice que en el instante mostrado, el bloque del instante B se está moviendo con una aceleración constante y una rapidez de 150 milímetros sobre segundo. Si se sabe que después de que el bloque deslizante A se ha movido 240 milímetros hacia la derecha, es decir, eso se va a mover por acá, 240 milímetros hacia la derecha, su velocidad de 60 milímetros sobre segundo, determine las aceleraciones de A y B. La aceleración de la porción D del cable, esta porción de aquí, la velocidad y el cambio en la posición del bloque deslizante luego de 4 segundos. Listo. Te entiendo perfectamente. Ya. Ya, nos piden primero las aceleraciones de A y B. Una la podemos calcular, que es la aceleración en A. ¿Cómo la podemos calcular? Pues tenemos el desplazamiento y tenemos la velocidad. ¿Ya? Entonces, si usamos la fórmula de velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Ya? Nos dice que después de que el bloque deslizante ya se ha movido 240 milímetros hacia la derecha, su velocidad es 60 milímetros sobre segundo. Entonces la velocidad final sería 60 milímetros sobre segundos. 60 al cuadrado. Velocidad inicial no tiene. La 2 veces aceleración por el desplazamiento. La aceleración no la conocemos, pero el desplazamiento sí. Se ha movido 240 milímetros. ¿Ya? Entonces la aceleración me va a dar igual a 60 al cuadrado dividido para 2 por 240. Esto me da 7.5 metros sobre segundos al cuadrado. Ya, esa es la aceleración en A, importante destacar. Ahora, la aceleración en B, solo tenemos que en un instante se está moviendo aceleración constante y su rapidez es 150 milímetros sobre segundo. Lo que podemos hacer en este instante es tratar de relacionar la aceleración de A con la aceleración de B, porque creo que es la única forma que podemos sacarlo. Entonces vamos a hacer nuestro típico análisis de la longitud de la cuerda, ¿ya? ¿Qué referencia podríamos usar? No necesariamente se puede poner una polea, se puede poner, por ejemplo, esta sección de aquí. Pero yo creo que una que me va a beneficiar sería esto de aquí que está entre las dos.
y voy a considerar a la izquierda negativo y a la derecha positivo, ¿ok? Entonces a la derecha voy a poner esta sección de aquí que la voy a llamar XB, y a la izquierda voy a poner esta sección de acá que la voy a llamar XA, ¿ya? Entonces vamos a calcular la longitud de la cuerda, que sería igual, vamos a empezar por el bloque A, ¿ok? Aquí, obviamente pueden ustedes escoger otra referencia y les va a salir lo mismo. Esto de aquí, esta sección sería XA, esta sección de acá, otra vez XA, 2XA, esta sección de acá, 3XA. Ya, estoy sumándolas ya directamente, 3XA. Ahora, recuerdan que yo dije que en esta referencia hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo. Mucho ojo con esto. Entonces aquí sería menos 3XA. Y luego vamos hacia la derecha, XB, que está en el lado derecho, más XB. Y tenemos esta otra sección de aquí que también sería XB. 2XB, ya ponerlo directamente. Bueno, sale feísimo, pero no se preocupen que ya lo borro y ahí ya queda más bonito. Ya, que queda 2XB. Eh, Queda otra sección de aquí, ¿verdad? Pero ¿verdad que si nosotros realizamos un movimiento entre esos dos bloques, ¿verdad que por más movimientos que hagamos, esa sección se va a mantener constante en el tiempo? Entonces, ni para qué ponerlo, porque al derivarla va a tener 0. Entonces, derivamos 0 es igual a menos 3, velocidad en A, más 2, velocidad en B. Ok, entonces, una vez teniendo esta referencia, ya lo que vamos a proceder a hacer es, bueno, falta derivar otra vez, por cierto, menos porque estamos hallando aceleración. Aceleración en A más 2 veces aceleración en B. Entonces la aceleración en B va a ser igual a 3 veces la aceleración en A, ¿verdad? Pasando al otro lado y pasando a dividir sobre 2. Entonces esto va a ser igual a 3 por 7.5 dividido por a 2. Que esto me da 11.25. ¿Estamos en qué? Milímetros. Sí, aquí debería ser puesto milímetros. Milímetros sobre segundo al cuadrado. Y ya tenemos la aceleración en B. Así de sencillo. Ajá, solo nos piden eso. Luego nos piden la aceleración de la porción D del cable. Ok. Vamos a tomar la misma referencia. Pero vamos a poner en una sección que esta sección se llame XDDD. Entonces vamos a sumar la longitud de la cuerda. Esta parte sería XA. Vamos a poner acá literal B, ya que sepa que es diferente. Entonces aquí la nueva longitud 2 va a ser igual a XA. Esta longitud más chiquita, obviamente solo vamos a tomarlo hasta el punto D, que es lo que nos interesa. XA más esta sección de acá, que es hasta donde nos interesa, que es XD. Derivamos 0 es igual a la velocidad en A más la velocidad en D. Ahora creo que nos pedían la aceleración, ¿verdad? Sí, la aceleración. Entonces no nos sirve, sino que tenemos que derivar otra vez aceleración en A más aceleración en D. Voy a poner que sea uniforme. Ya. Ya.
Luego nos piden la velocidad y el cambio en la posición del bloque B luego de 4 segundos. Ya, primero nos piden la velocidad del bloque B luego de 4 segundos. Vamos a primero calcular la velocidad y luego el cambio en la posición, ¿ok? O sea, el desplazamiento, pocas palabras. Ya. Entonces, ay, sí. Para la velocidad, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la aceleración, ¿verdad? La aceleración en B exactamente. Tenemos la rapidez en ese instante, que es de 150. Y nos piden luego de 4 segundos. Entonces, si nosotros usamos la típica forma de velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, tenemos todos los datos necesarios, ¿verdad? La velocidad inicial era 150 milímetros sobre segundo, que lo acabamos de leer. La aceleración la sacamos por aquí, 11.25. ¿Verdad? Y luego el tiempo, que es luego de 4 segundos. Entonces, la velocidad final va a ser igual a 150 más 11.25 por 4. Esto me da 195. ¿Ya? Y luego nos piden también el desplazamiento, que esa parte es, creo que lo podemos calcular con esta fórmula, si no me equivoco. Velocidad inicial si tenemos, el tiempo también lo tenemos, un medio de la aceleración que también lo tenemos, el tiempo al cuadrado también lo tenemos, ¿sí? Por 4, ¿verdad? Los 4 segundos más un medio de la aceleración, que la aceleración era 11.25 también, ¿sí? Y por el 4 al cuadrado, ¿ya? Entonces calculemos esto y el desplazamiento nos da 150 por 4 más un medio de 11.25 por 4 al cuadrado. Esto nos da un desplazamiento de 690 milímetros, ¿ya? Sí. Listo. Y ahí tendríamos el desplazamiento y la velocidad del bloque B luego de 4 segundos. Y eso sería todo. Realmente no es nada del otro mundo. Puede ser un poco complicado al principio, pero por eso les traigo 3 ejercicios del mismo tema para que no se confundan. Y ya mañana vemos ya otro tema, ya un poquito más de usar la fórmula. Creo que es un poco más sencillo que esto, sinceramente, pero bueno, les traigo este video primero por si mañana tienen alguna duda con respecto a estos ejercicios que suelen ser un poco los más complicados, pues me las hacen saber y yo les puedo explicar cualquier inconveniente que hayan tenido con este tipo de ejercicios. ¿Ya? Y eso sería todo. Realmente hasta aquí nos quedamos. Mucho ojo con las referencias, con cómo plantear este tipo de posiciones, ¿verdad? Acordarse de conceptos claves como que la derivada de la posición es la velocidad, luego la aceleración y también que la derivada de una constante es igual a cero. Muy importante a la hora de, si tenemos secciones como estas, que ya dijimos que iban a ser constantes, pues ni siquiera tomarlas en cuenta. O si no, sí tomarlas en cuenta ya al momento de derivar, ya simplemente ponerles cero directamente. Pero yo preferiría ni siquiera ponerlas. ¿Ya? De ahí estas fórmulas son muy sencillas, se las deben ya de memoria. Y nada más, realmente este tema, creo que lo más complicado de este tema es esta parte de aquí. Mañana veremos otros ejercicios ya un poquito más parecidos a los de física 1. Y listo, nada más. Entonces hasta aquí nos quedamos. Ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer. Y hasta mañana sería.